Hoy voy a hablar de, cómo no, paternidad. Diga conmigo, paternidad. Y si hay algún varón, aunque no sea padre al lado suyo, felicítelo. Hasta vamos a felicitar a... Hasta Leonel Levy lo vamos a felicitar. Felicidades, Leonel. No vaya. Gracias. ¿Por qué? Porque en el ADN del varón está incluida la paternidad. Viene de serie. ¿Lo sabías, Rick? Eso viene de serie. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Cuántos sabían que viene de serie la paternidad en el varón? ¡Uy! Fíjese, acuérdese que Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de multitudes. Y después pasaron 50 años para que tuviera el primer hijo. Pero ya estaba en el ADN, ya estaba en la palabra de Dios. Así que todos los varones nacemos con ese ADN. Por eso, como no, felicitamos también a cada padre y a cada José. Celebramos San José. ¿Sabe usted que Jesús no tuvo padre biológico o natural? José no era el padre biológico de Jesús, ¿verdad? ¿Lo sabía o no lo sabía? Pero José lo adoptó como suyo. Lo crió, lo cuidó, lo educó, lo enseñó. Y quizá hay alguien aquí que no conocía a su papá, sino que fue acogido o adoptado por otro varón, por otro padre, por quien fue alguien como José. Por eso también quiero yo felicitar desde aquí a todos los José que han ejercido como padres y que están ejerciendo esa función. De ahí la palabra Pepe. Usted sabe por qué a los José lo llaman Pepe, ¿verdad? ¿Lo sabe? Pepe es padre potestativo, Pepe, porque aunque no era el padre de Jesús, sí tuvo la autoridad o la potestad de ser hecho o nombrado padre del mismo Cristo. Pepe, así que sabe los Pepe, usted dice a alguien Pepe, está diciendo padre potestativo. Hay que aclarar algunos conceptos. Lo primero, ¿qué es un padre? ¿Y qué es paternidad? Y yo, por supuesto, que soy muy literato, fui al diccionario y busqué la palabra padre. Y dice varias cosas. En primer lugar dice varón que ha engendrado uno o más hijos. En segundo lugar dice, voy a decir varón en relación con sus hijos. Quizá no los ha engendrado, pero ejerce de padre. En tercer lugar dice varón con cualidades atribuidas a un padre, especialmente el carácter protector y afectivo. Eso entre otras cosas, voy a muchas más definiciones. Y la definición de paternidad decía lo siguiente: la paternidad trasciende lo biológico. Es una relación entre padre e hijo que genera derechos y deberes recíprocos. Y también decía en cuanto a un diccionario teológico que la paternidad es una potestad, una autoridad que un varón recibe. Potestad, de ahí de lo de Pepe, padre potestativo. Ser padre es en realidad una autoridad que un hombre recibe de Dios. Y detrás una verdad, hay una tremenda verdad espiritual que a veces no entendemos. Hay padres, vuelvo y le digo, que no han tenido hijos biológicos. El apóstol Pablo no se casó ni tuvo hijos naturales, pero engendró muchos hijos espirituales. Él escribe a Timoteo en una de las epístolas, le dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay muchos ejemplos. Santiago habla de hijitos míos, el apóstol Juan también habla de sus hijos y todos aquellos que han sido engendrados en el Espíritu, porque hay muchas formas de paternidad. También conocemos por ahí esa palabra y podemos decir, el padre de la patria, o el padre de la biología, o el padre de la ciencia, o el padre, ¿por qué? Porque son personas que sentaron un precedente. En otras palabras, que dejan un legado, que pasan las generaciones, pero el legado está presente. Eso es un padre también para muchas cosas, y eso tenemos que entenderlo cuando hablamos de paternidad. Hombres, también hay otro tipo de padres, hombres que quizás muchas veces tuvieron sexo o donaron semen, pero no quisieron asumir esa autoridad, porque yo le digo, es una autoridad. No quisieron abrazar ese regalo del cielo y se dieron ese derecho, porque ese derecho está instituido para los hombres, pero algunos no saben, no conocen y lo han cedido. Y cuando la paternidad es cedida a la sociedad o a otra serie de influencias, vemos lo que acontece en esta sociedad. Estamos viendo una sociedad completamente desvirtuada. Mucho tiene que ver con la falta de paternidad, porque vuelvo y le digo, la paternidad forma parte de un ADN espiritual que recibe todo varón, especialmente cuando estamos unidos a Cristo. Y me sorprende porque hay dos relaciones humanas
con las que Dios mismo se da a conocer. ¿Sabe cuáles son? La primera es esposo. Cuando Jesús se hizo carne, Él vino y habitó, Dios habitó entre los hombres, Él decía que Él hacía referencia a sí mismo como el esposo. ¿De quién? De la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? El conjunto de todos los creyentes es la esposa. Y Jesús dice, yo soy el esposo. Esa es la relación que Él hace. ¿Por qué? Porque está hablando de la intimidad que tiene que tener Jesús con su iglesia. El esposo, esa parte de intimidad. Vuelvo y repito, estuvimos aquí el viernes los matrimonios. Yo les dejé tarea que hacer. Yo digo, aquí no termina la velada de matrimonios, vayan a casa, sigan disfrutando, llévense las rosas, llévense el cariño, a que lo pasamos bien. Pasamos bien. Aunque algunos me dijeron, llegué tan revestado, pastor, que no pasó nada. Nos tumbamos así mirando para arriba, nos vamos a dormir. Digo, mal, hay que obedecer a los pastores. Porque cuando Jesús habla de esposo y de esposa, habla de matrimonio. Y por eso Él usa esa figura para hablar de sí mismo. Habla de un pacto mutuo. Con Jesús tenemos que hacer un pacto. Es recibirlo en su corazón, es ser, el matrimonio es fidelidad, el matrimonio es pasión, el matrimonio es entrega, el matrimonio es sacrificio, el matrimonio es cariño, es ternura. Son tantas cosas el matrimonio y así es como Jesús se nos presenta y nos habla de esa relación de esposo que habla de sí mismo. Pero también Jesús vino y habló de una relación revolucionaria cuando Él comenzó a hablar y Él decía, mi Padre. Él decía, yo hago las cosas que mi Padre me pide. Yo tengo la relación con mi Padre. Aquello le sorprendió a los discípulos. Aquello sorprendía a la sociedad porque nadie se había referido a Dios como Padre. Y dice, pero ¿quién se cree este para decirle Dios Padre? Y no solamente es así, que cuando decía la pastora antes nombró, que cuando le dijeron a los apóstoles o a los discípulos, dijeron, enséñanos a orar. El que les dijo, cuando oréis, digan, ¿qué fue lo primero que dijo? Padre nuestro. Aquello lo chocó más todavía, sino como que Padre nuestro. Que diga que es Padre tuyo, que sabemos que un hombre santo, que haces milagros, que eras maravilla, todavía puede pasar. Pero Padre nuestro era algo nuevo, era algo revolucionario, que pudiéramos decirlo al Dios creador, al Dios de los cielos, al Dios eterno e infinito, llamarlo Padre, o como decía Jesús, Abba, aún con más confianza, llamarlo papá. Entonces eso es algo que revolucionó el tiempo de Jesús. Pero es el símil que usa Jesús para hablar de paternidad. Y por eso cuando un padre hoy no conoce la palabra de Dios, no conoce la Biblia o no la entiende, no reconoce, no llega a entender cuál es su figura en relación con la sociedad donde está viviendo. ¿Qué está representando ese Padre en la tierra? Nos está hablando del Padre de los cielos. Esa es la segunda relación que usa Jesús. Primero Él dice, el hombre en la tierra, el Dios hecho hombre es el esposo, pero el Dios del cielo, el Dios eterno, el Dios que ustedes no pueden ver, que es espíritu, Él es el Padre. Esposo por un lado, Jesús, Padre, el Padre es celestial. De ahí que el enemigo, que Satanás, luche contra la paternidad, quiera desvirtuar a lo largo de todas las edades y especialmente en este último tiempo, en esta última iglesia que podemos hablar, en esta última sociedad, la paternidad está siendo completamente socavada, sacada, desdibujada, porque el enemigo sabe que si rompe la paternidad o el concepto, la idea, la figura de paternidad, rompe la figura del Dios celestial. Y es lo que está tan atacado el día de hoy. Y a veces no somos conscientes de todas estas cosas. Intenta el enemigo por todos lados desvirtuar ese concepto padre, incluso robar al varón la autoridad o la potestad que le ha sido dada para usurpar su lugar, porque alguien tiene que usar ese lugar de paternidad para destruir las vidas. ¿Cuántas personas llegan a sus 80, aún 90 años y todavía tienen las heridas en su alma de la paternidad que tuvieron? Toda su vida, vivieron su vida en función o en relación o heridos por esa paternidad. Qué importante es entender esto. Por eso, toda esta desvirtuación y todo esto que está aconteciendo en las vidas. Por eso yo le digo a las jóvenes, mujeres, cristianas, creyentes, cuando ellas eligen esposo, también están eligiendo al padre de sus hijos. Y también están eligiendo a esa persona
que va a estar bien en alto y que va a representar al Padre de los cielos. Es la idea que va a transmitir en su legado a sus hijos. Y no solamente eso, porque alguien podrá decir, uy, pastor, pero ya yo tengo 55 años, ya yo tengo a mis hijos criados, yo estoy viudo, yo estoy separado, yo estoy divorciado, y ya yo estoy buscando a alguien que no necesariamente para que sea el padre de mis hijos. Yo hijos no, quizás puedes pensarlo así. Pero yo te voy a decir una cosa, no te equivoques, porque el varón que tú escoges va a influir en la relación que tú mismo tengas con el Padre y que la gente alrededor tenga con el Padre Celestial. Varones, ¿cuántos varones hay aquí? A ver, que griten los varones. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos varones? Hay más varones, santo. Varones, no ignoremos la responsabilidad espiritual que está sobre nuestras vidas. Recuerden que cuando Adán y Adama o Eva, llamada más tarde Eva, desobedecieron y usted sabía que Dios conocía todas las cosas o no sabía lo que había pasado. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que había pasado? ¿Se tuvo que enterar por ellos? Ya Dios sabía lo que había pasado, ¿verdad? No fue corriendo a la serpiente ni a Eva. ¿A quién fue a pedirle preguntas? ¿A quién fue? Adán. Adán es el representante del primer padre, según los estatutos de Dios sobre la tierra. No somos perfectos, pero representamos al Padre Celestial. Usted tiene que entenderlo, tiene que meterlo de alguna manera en la cabeza. Representamos al Dios de los cielos. Y no somos dignos de representar semejante persona o semejante figura. Pero fue el deseo de Dios que compartiéramos ese nombre. Y eso nos tiene que hacer entender que le necesitamos a Él, que tenemos que depender de Él, que tenemos que acercarnos a Él para cumplir el propósito divino de nuestra paternidad, que está marcando y marca nuestra generación y nuestro legado. Porque todo varón, ¿cuántos varones habían? Ya van para atrás, ya van restando. Pues todo varón, un día como le sucedió al primer padre, Adán, va a ser llamado por Dios. Si quisiera leer el versículo 9 del capítulo 3 de Génesis, que dice, y el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre se estaba escondiendo de Dios. Ya había pasado lo que había pasado. Dios sabía perfectamente lo que había pasado y Dios baja como cada día bajaba a estar tiempo con Adán, con su hijo, el que él había formado, y le dice, ¿dónde estás? Dios le va a preguntar a todo varón, a todo padre, a todo hombre, por su posición, ¿dónde estás delante de Él? ¿Dónde estás ante la tarea que se te dio? ¿Dónde estás ante el mundo? ¿Dónde estás ante la realidad de tu familia? Ante la misión que te ha sido dada, ante el propósito para el que fuiste formado como hombre. ¿Dónde estás? ¿Y sabes lo que respondió Adán, no? De eso hablaremos otro día. Se estaba escondiendo, no quería dar la cara, sabía que se había equivocado y en vez de pedir disculpas y avanzar y decirle, Señor, me equivoqué, al contrario, empezó a decir, no, la mujer, porque la culpa de las mujeres siempre, ¿no? ¿O no? Ay, aquí en la iglesia dicen no, pero a ver, según Adán, vuelvo y te digo, varón, Dios te va a preguntar a ti por tu familia. No le va a preguntar a tu mujer en primera instancia. Va a ir a por tu familia y te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Con la potestad, con la autoridad que te di para ser cabeza de familia, para ser un hombre conforme a mis propósitos. Éxodo 20:12, el cuarto mandamiento dice, honra a tu padre. No, se lo saben, las mujeres se lo saben. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Mire, yo dije, Señor, ¿por qué no le dijiste, sé bueno con tu padre? Obedece a tu padre, simpatiza con tu padre. A veces tiene que decir, sé paciente con tus padres, ¿o no? No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Honra. Es decir, muestra respeto, muestra consideración, valora, pon en estima. Y sabe, cuando Jesús lo hace y cuando Jesús lo reitera, cuando le preguntan, no dice si se lo merece. Porque hay padres que no se lo merecen, ¿o no? Dice, si tu padre se lo merece, hónralo. ¿Dice eso? No. Si tu padre ha sido un padre más o menos que ha estado ahí, hónralo. ¿Dice eso lo que dice?
¿Qué dice? Hónralo. Hónralo. ¿Cuándo? Siempre. Respétalo. Valóralo. Quizá no sea como tú esperabas o lo que tú deseas. Quizá incluso te hizo daño. A mí me sorprende ese testimonio que siempre me acuerdo cuando escribo esto de Joyce Meyer. Esa joven que fue violada por su padre. Y vivió toda una vida de intentar arreglar su vida porque la marcó. Cuando alguien tiene todas esas experiencias, queda marcada de por vida. Incluso llegó a la iglesia, pero aún así tenía problemas con su esposo, porque de alguna manera la paternidad va injertada en todos los hombres. Y aquello afectó a esta mujer, ¿y hasta qué punto? Hasta que Dios tiene que hacer esa obra en ella. Ella cuenta su testimonio de cómo es sanada de todo aquello. Y aún con el paso de los años, ella ve a su padre y le compra una casa porque ya el hombre estaba desahuciado, lo pone bien puesto y dice, ahí está, no te mereces nada lo que estoy haciendo si fuera. Pero Dios me dijo que te tengo que honrar y es la manera que tengo de honrarte. Importante esto porque la sanidad entra en las vidas. Y a veces no valoramos todas estas cosas. Entonces, hay padres que a veces se hace difícil. Pero está nuestro Padre Celestial que viene y hace lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Y Jesús nos muestra cómo Él honraba al Padre. Por supuesto, el Padre Celestial es perfecto. Nuestros padres no son perfectos, ¿lo sabías? Y si tú eres padre aquí, no eres perfecto. ¿Tú crees que quizás eres el padre perfecto? Deja que tu hijo sea más grande, te va a decir, no eres perfecto, papi. Tu mujer te va a decir, parece, pero no eres perfecto. Dile que está a tu lado si es padre, no eres perfecto. No, a mí no me lo diga, dígaselo que está a su lado. No somos perfectos. Mire, hay padres, podemos decir, buenos, ¿verdad? Otros no tanto. Unos lo hicieron lo mejor que pudieron, o no, o lo hacen, lo intentan hacer lo mejor que pueden. Otros repiten, y esto se ve mucho, lo que recibieron. Lo que recibieron. Fue una manera, mi esposa estaba hablando, mi padre no tenía nada que ver con el padre de mi esposa, completamente diferente. Mi padre fue muy trabajador, mi padre nos tenía ahí, nos llevaba a pescar de pequeños, hasta que casi se ahoga, le cogió al mar y no lo llevó más. Después compré una finca, nos hizo trabajar en la finca, pero bueno, era bonito también. Gracias a eso tenemos finca y somos agricultores algunos. Entonces, el padre de mi esposa era otra cosa. Era completamente diferente. Pero después cuando estuvimos en Bulgaria, pasados los años, él ya falleció, puedes entender de la cultura donde salía, de todo lo que él tuvo que vivir en la época comunista allá en Bulgaria, de todo lo que afrontó solo. Entonces, cada vida es marcada por algo. Entonces, hay padres de una manera, hay padres de otra, y no sabemos, hay padres que podemos considerar mejores o peores, muchos padres que se sienten frustrados quizá por la condición de sus hijos, y hay otros que están tan orgullosos de sus hijos, ¿verdad? Hay de todo, hay una condición casi para cada padre, pero los padres no son perfectos. Diga, no somos perfectos. Necesitamos de Dios. Gracias, Jesús. También vivimos en una sociedad de huérfanos. Mi esposa lo comentaba antes. Dice, tenía al papá en la casa, pero yo me sentía huérfana. Hay padres que viven con los hijos en la casa, pero son huérfanos, porque no han entendido la paternidad. Quizá el padre dice, no, pero si le pagué una carrera, no le faltó de nada. Es mucho más que eso, la paternidad. Porque hay una esencia. Entonces hay tanto huérfano emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, huérfano de una figura real de paternidad que revele al Dios de los cielos, al Padre Celestial. Eso es lo importante. Incluso hay padres, abuelos, hijos, hijas, huérfanos. Para ellos hoy traigo una palabra, un versículo de la palabra que se cuenta en el Salmo 68, los versos 4 y 5. Dice, cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre, abrid paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocijaos delante de Él. Dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas de Dios, es Dios en su santa morada. Está hablando del Dios celestial, del Dios de su santa morada, y Él dice, tranquilos, Él es Padre de huérfanos. Él es Padre de huérfanos. Diga, repítase usted mismo, Él es Padre de huérfanos. Él se presenta como Padre de huérfanos. Y vuelvo y le digo, no necesariamente de niños que se quedaron sin padres porque murieron, no.
de huérfanos cuyos padres están vivos y quizá conviven con ellos o viven con ellos, pero no han sabido ejercer la paternidad como le ha sido establecida en su genética espiritual. Por eso dice el Padre: yo soy padre de huérfanos. Padre, para llenar esos vacíos existenciales que tienen que ver con cada persona. Efesios 4:6 dice: hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todos. Y por supuesto le está hablando no a toda la gente de la calle. Está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, a los creyentes. Los creyentes tienen un Padre que es Padre de todos nosotros, que está sobre todos nosotros y está en todos nosotros. ¿Lo cree? Den un aplauso a nuestro Padre Celestial, Padre Santo, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Me sorprendió las palabras de la pastora en la administración de la alabanza, porque ya no sabe que yo iba a tocar la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versos 23 y 24, dice lo siguiente: pero la hora viene, y ahora es, diga conmigo, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Me sorprende. Recuerda quién era esta mujer samaritana junto al pozo. Una mujer que había tenido 5 relaciones con 5 hombres diferentes, había casado, se había separado, se había casado, se había divorciado, se había casado, y al final con el que estaba en ese momento ni siquiera se había casado, porque ya decía: esto del matrimonio como que no es para mí. Y Jesús estaba allí, y Jesús, que sabe lo que hay en el corazón humano, le empieza a hablar de paternidad. Porque algo necesitaba esta mujer, tenía una carencia en su vida. Hay mujeres que pasan la vida buscando de alguna manera esa paternidad que no supieron ver o que no encontraron en su vida. Y por ahí le entra Jesús y le empieza a hablar del Padre, le empieza a hablar de su necesidad, de la carencia, y por eso ha pasado toda su vida buscando de alguna manera a ese hombre que quizá como padre no pudo tener. Porque en cierta manera, amada iglesia, el esposo también tiene esa, en cierta manera, paternidad sobre la esposa. Y todo varón tiene que entenderlo para poder vivir un matrimonio santo, un matrimonio perfecto, un matrimonio según marca la palabra de Dios. En cierta manera, entre comillas lo voy a decir, a veces la esposa es como la hija en el espíritu, para que pueda transmitir aquello que tiene que ser transmitido de parte del Padre Celestial, que solo va a poder recibir a través del esposo. Qué importante es entender eso. Y Jesús le comienza a hablar a esta mujer de ese Padre Celestial. Y dice que ese Padre, que es espíritu, está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y sabe, no está buscando entre los incrédulos. Por eso habla del Padre. Está buscando entre los creyentes, es decir, entre aquellos que han recibido al esposo, a Jesús, porque ese es el primer paso. Cuando recibes a Jesús, cuando tú haces pacto con Jesús, cuando tú has tenido ese matrimonio con Jesús, el esposo, con la esposa, cuando te has comprometido. No cuando has hecho una oración que dura 2 minutos y dices: sí, te recibo en mi corazón, santo, qué bueno es el Señor, y arranco. No, eso no es un pacto. Eso es una oración. Deberías hacer una oración todos los días al menos. Pero el pacto es cuando tú has decidido comprometerte con el esposo, con Cristo. Y entonces aquellos que son creyentes, que tienen esa relación con el esposo, que el Espíritu Santo ya entra y tiene esa conexión del Espíritu dentro de la iglesia con el esposo que es Jesús, es cuando el Padre te sumerge en la familia de Dios y el Padre va a buscar a ver si, aparte de ser esposo, como hijo eres un adorador al Padre. Es lo que está diciendo Jesús en ese momento. Porque el Padre busca a sus hijos para que a través de la adoración Él pueda transferir la paternidad de los cielos a tu vida y alcanzar lo que Él te ha diseñado para que alcance, bajar ese amor del Padre a la tierra y proyectarlo en las vidas que te rodean, en tus relaciones humanas, en el hogar, en tu punto de trabajo, porque hay demasiada gente huérfana anhelando lo que tú recibes de Dios como Padre. Tienes que alcanzar a esas otras personas
para que puedan encontrar al Padre Celestial. Dios te ha traído hoy. ¿Cuántos padres hay biológicamente? Levante la mano con ganas. Biológicamente, ¿cuántos padres hay hoy aquí? Padres. 1, 2, Ya puedes bajarla. Dios nos trae para conectarnos con su paternidad, con la paternidad de los cielos. Y te ha traído como hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí? Santo. Para extender su paternidad sobre su vida. Para acabar con toda orfandad. Porque no hay huérfanos en el reino de los cielos. Hay padre, hay una relación de padre a hijo. Vuelvo y le digo, cuando tú recibes al Señor como tu Señor de tu vida, cuando verdaderamente formas parte de la esposa del esposo, el Padre te acoge en la familia. No es tu suegro, Dios. Porque en aquel tiempo, cuando alguien se casaba con uno con otro, la familia que recibía a la esposa hacía la función del padre de esa mujer que entraba a formar parte de la familia con el esposo, con su hijo. No le llamaban suegro. Le decía también al suegro le decían padre. La mujer le decía padre al suegro. Tenemos un Padre Celestial porque tenemos una relación con Cristo Jesús. La relación de esposa nos hace entrar a la familia de los cielos. Por eso dice la palabra que Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ve que tiene que ver con potestades, con autoridades. Eso es lo que es un padre, eso es lo que es un hijo. Le necesitamos para ser los padres que Él quiere que seamos, que Él diseñó que fuéramos y alcanzar lo que Él quiere alcanzar. Por eso cuando vemos en el Antiguo Testamento y Dios se presentaba y tenía que hablar, Él dice, yo soy el Dios de Abraham, sigue diciendo, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y aquel podía decir, pues esos se murieron hace 500 años. Pero no, Dios se volvía a presentar, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Padres, hay un legado que hay que transferir en línea espiritual con aquello que hacemos. Hay un legado. Esa es tu función, transferir el legado de los cielos que te ha sido dado para ti a aquellos que están a tu alrededor. Ese es nuestro legado. Jesús nos vino a revelar al Dios Padre una paternidad que quiere llenar nuestras vidas. El Padre transforma las relaciones, las visiones, los sueños y nos presenta al Padre de las luces. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versos 16 a 18. Dice, amados hermanos míos, escribe el apóstol Santiago, no os engañéis. Ya que está a tu lado, no te engañes. Se está escribiendo a la iglesia, ¿verdad? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Sabe que la paternidad es un don de lo alto? Todo dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de su criatura. En otras palabras, la paternidad te ha sido dada de los cielos, nos es dada de los cielos. Y este mundo está necesitado de conocer al Dios Padre. A veces, aún los creyentes conocen al Dios Salvador, pero no conocen al Dios Padre. Nosotros, como Jesucristo sin fronteras, hemos sido llamados y tenemos en nuestro lema, adoradores en espíritu y en verdad, porque el Padre los está buscando. ¿Cuántos creyentes se quedan con el Salvador? No se comprometen, no dan el paso. Aquellos que se quedan en la salvación y están ahí como pululando por ahí sin un compromiso serio. El Padre viene, el Padre busca, el Padre mira tu corazón y llama adoradores.
Adoradores no son los que cantan, son los que viven una vida de agradecimiento, una vida de rendición a Él, una vida entendiendo la paternidad que representas en tu vida y lo que Dios quiere hacer a través de ella. Necesitamos adoradores. El Señor Padre sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es el Padre el que restaura todas las cosas. Él es el Padre perfecto, el Padre que acoge, el Padre que cuida, el Padre que no solamente cuida, como dijo Jesús, de las aves del cielo, sino que cuida de sus hijos. A veces tú quieres cuidarte tanto, el Señor te cuida. ¿Sabes que es el Señor quien cuida a tus hijos? ¿Lo sabías? Que no los cuido yo, me lomo las caderas por sacar. Sí, usted se va a lomar las caderas por ir a trabajar. Pero es el Señor el que cuida a sus hijos. No lo olvide nunca. Esté agradecido a Dios. No los cuide usted más que el Señor. Porque usted no es mejor ni más perfecto que Dios. Él tiene cuidado de los suyos. Día gracias, Señor, por mis hijos. El Padre recibe a sus hijos, los ama, los limpia, los sana. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Se acuerda del hijo pródigo? Ay, el hijo pródigo. Llega aquel hijo que había hecho con su vida lo que había dado la gana. Se había alejado y vuelve. ¿Y qué hace el padre? Lo pone en disciplina. El hijo llegó con la actitud correcta y le dijo: Padre, no merezco ser tu hijo. Nosotros no merecemos ser hijos de Dios. ¿O usted se creía que sí? Por lo bueno que somos. Porque venimos todos los mismos al culto, merecemos. No merecemos ser hijos de Dios. Como le digo yo, no merecemos ni el ser llamados padres cuando hacemos referencia al Padre Celestial. No lo merecemos. Pero este hijo llegó, como llegó, arrepentido. Me equivoqué, Padre, lo hice mal. Ponme quizá como uno de tus jornaleros. Yo trabajo como ellos, tú me conoces, yo estoy aquí tranquilo y trabajé. Y él dijo: no, tú eres mi hijo. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue besarle, porque tu papá te ama y espera que llegues con la actitud correcta delante de Él para arreglar tu vida. Si tú no quieres arreglarla, Él no puede arreglarla. Tú tienes que venir y someterte a lo que la palabra dice, y Él comienza a trabajar en tu vida. Entonces llega y lo besa y lo manda a lavar, porque tiene que limpiarnos, ¿o no? Porque nos ensuciamos en el camino. Y nos manda a lavar y dice: quítenle esos arropajos que trae puesto y saquen el mejor traje que haya en el armario. El traje de gala, tráiganlo a mi hijo, pónganselo y vístanlo y cálcenle los pies y preparen el anillo. ¿Qué el anillo? Esos anillos grandes de sellar, el que sellaba en nombre del Padre. Traigan el anillo y pónganle el anillo, porque Él tiene la autoridad que tiene el Padre, porque es dada por el Padre. Y el hijo decía: no, si yo no merezco nada, si yo soy un sinvergüenza. Claro que eras un sinvergüenza. Todos éramos sinvergüenzas delante de Dios. Pero alguien pagó el precio. Y nos pone el anillo y prepara fiesta. Él prepara fiesta y dice: bueno, le presenta a los súbditos: ha vuelto mi hijo. A los ángeles dice: hey, ángeles, estos son mis hijos. Y los ángeles dirán: pero si son unos sinvergüenzas. Eran unos sinvergüenzas, pero ahora están bajo la casa. Se han convertido en adoradores en espíritu y en verdad. Y hace fiesta, ¿verdad? ¿Cuántos quieren fiesta? Invitar a todo el mundo a la fiesta. Hay una fiesta en los cielos cuando uno decide hacer las cosas delante de Dios como Él manda hacer. Pero saben que llegó el hermano, ¿no? ¿Recuerdan el hermano que había estado todos los días ahí, siempre yendo al culto? 7 días iba al culto y estaba siempre metido en la iglesia y estaba ahí. Cuando llega a ver la fiesta dice: el sinvergüenza de mi hermano, le hiciste mataste el cochino, la vaca más grande que había. ¿Se acuerda? Uy, ¿y qué dijo el padre? En disciplina también, porque no entendió. No, ¿qué le dijo? Yo me imagino a ese padre, porque a veces no conocemos al padre, saliendo de la sala del palacio de fiesta, y cuando los súbditos dijeron: no, tu hijo no quiere entrar porque dice que ¿qué pasó? Y lo acoge. Yo me imagino al padre cogiéndolo por el hombro y decirle: ¿qué pasa, hijo? Que hace mi hermano, que es un sinvergüenza, que se lo gastó todo, que ha sido un derrochador, que mira tú, y ahora vino, y yo que estaría hasta
mosqueado como un chino. Y le dice, pero ¿qué es lo que pasa? Porque ni siquiera has matado una cabrita para mí, ya es que le mataste el ternero gordo que teníamos para Navidad, se lo mataste hoy. Yo te pregunto, ¿conoces al Padre? Puedes estar en la casa del Padre toda tu vida sin conocer al Padre. Y el Padre dice, hijo mío, llevas toda la vida en casa. ¿Podrías haber matado tú al cordero o el ternero? ¿No sabes que dispongo de tantos terneros gordos? Hay miles en el... ¿No sabes que tu Padre te ama? Que puedes vivir diferente si tú deseas. Si tú tienes ese conocimiento de Él, Él quiere hacer tantas cosas en tu vida. Puedes disponer de tantas cosas. Porque es nuestro Padre que nos ama. Y no es como los padres de la tierra, dijo una vez Jesús, que se equivocan y aún equivocándose intentan hacer lo mejor que pueden. Pero nuestro Padre Celestial nunca se equivoca. Él tiene lo mejor para tu vida. Y a veces los creyentes nos ponemos a racanear con Dios porque no conocemos las riquezas de Dios. Porque no conocemos el deseo de Dios para tu vida. Pero cuando tú tienes ese contacto con el Padre, cuando tú conoces al Padre, las cosas se comienzan a dar conforme a su propósito. Y yo me imagino que el Padre coge y dijo, venga, entra, disfruta de las fiestas, porque todo mío, no me has conocido, no conoces que todo lo que tengo te pertenece. Pero hay que hacer fiesta. Porque en ese tiempo en el que tu hermano pequeño estuvo fuera, lo podía haber atropellado un coche, podía haber muerto, podía haber decidido no volver. Pero Él ha venido y está hoy entre nosotros. Por eso tiene el sello puesto que le ha sido dado por el Padre. El anillo. Por eso tú tienes que entender, si eres padre el día de hoy, que necesitas a Dios Padre para ser el Padre que Dios ha diseñado que sea. Mira, le puedes dar la mejor carrera a tu hijo. Le puedes dejar 4 casas, un chalet, lo puedes dejar como presidente del gobierno. Casarlo con la mejor mujer del mundo y que tenga muchos nietos para ti. Pero si tú en tu vida no has representado de la mejor manera posible al Padre Celestial que está en los cielos, habrás fracasado. Porque lo más grande y el ADN, el diseño más grande que te puso Dios en tu sello, en tu corazón como padre, es que le representes a Él para tus hijos. Que no somos dignos, claro que no somos dignos. Pero que ellos cuando te vean a ti, dicen, si mi padre, que saben que es imperfecto, es este hombre, cómo hace las cosas, cómo tiene esa relación con Dios, cómo busca de Dios, como los discípulos veían a Jesús en su relación con el Padre. Eso fue lo que les tocó. Eso fue lo que los marcó cuando vinieron los tiempos de dificultad, cuando la persecución. ¿Qué los marcó? Lo que ellos habían visto en Jesús, su relación con el Padre. Que tus hijos vean esa relación que tú tengas con Dios, una relación de llenura, de fe, de salir adelante. Eso es lo que le va a marcar el legado espiritual a tus hijos y lo que va a conocer el éxito. Y un día cuando vengas delante de Dios y Dios te pregunte, como le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Tú digas, oh Señor, yo estaba donde tú me dijiste, aprendí a caminar en tu camino. Cuando escuché hablar del Padre, entendí mi paternidad y comencé con el Espíritu Santo a cambiar cosas en mi vida, a hacer esto, a hacer lo otro. Cuando yo entendí que parte de esa paternidad se la transfiero a mi esposa, yo dije, ay, ahora sé cuál es la clave, ahora voy adelante porque el Espíritu Santo me va a ayudar a ser el Padre que Dios quiere que sea y no el Padre que soy. Hijo, si estás aquí, tu padre no está. Tú dices, mi padre no sabe nada de Cristo, no quiere saber nada de iglesia, ni nada de Dios, pero tú estás hoy aquí. Y si Dios te trajo, es para hacerte entender que hay un legado. Mira lo que te voy a decir ahora, que el legado viene de atrás hacia adelante, pero que en Cristo, por eso dice Santiago, para que ustedes fueran primicia. Quizá tú eres el primero en tu casa. Es que yo soy el hijo de mi padre, tú eres la primicia en tu casa. La primicia
marca no solamente a lo que viene detrás, sino va a marcar a lo que viene por arriba. ¿Lo tomas? ¿Lo tomas? Padre Santo. Así que ponte en pie el día de hoy. Como padre o como hijo vas a tener que orar lo que Dios ponga en tu corazón ahora. Porque Dios quiere hacer cosas en esta sociedad huérfana de las cosas celestiales. Y tú vas a representar a ese padre. Vas a ser un padre de éxito, un padre de bendición, un padre para vivir los propósitos de Dios en tu vida, que vas a marcar tu generación y vas a dar un legado de lo que Dios está haciendo en ti. Y eso va a marcar a tus hijos, eso va a marcar a tu esposa, eso va a marcar a tus hermanos, eso lo va a marcar todo. Porque cuando tú estás junto al Padre, vuelvo al hijo pródigo, el hijo renegado que había despilfarrado la herencia, vuelve al Padre y está con el Padre y está recibiendo todo lo que el Padre está dando. Y llega el otro hermano, no envió al hijo, vete y llama a tu hermano, ¿verdad? ¿Quién salió? El Padre fue a buscar al hermano. Dijo, ven, que los dos son mis hijos. Pero ¿sabe lo que provocó la fiesta? Si el hijo no llega a haber venido, el menor nunca hubiesen hecho una fiesta. ¿Lo puedes entender? La fiesta se produce porque alguien arrepentido viene y tiene ese encuentro con el Padre y recibe al Padre y recibe el sello, la autoridad del Padre y la túnica del Padre y es calzado y el beso y la aprobación y la fiesta, ahí está con el Padre, él lo recibe y sus familiares se encarga el Padre. ¿Lo puedes entender así? Tú haz las cosas que tienes que hacer. Sé luz, brilla, arrepiéntete cuando tengas que arrepentir, sé humilde, busca del Padre, adora al Padre. Tú haz lo que tengas que hacer, que el Padre se va a encargar de tu familia. Él se ha de encargar de tu familia, porque te ama a ti y ama a tu familia, porque tú eres primicia de lo que ha de venir. Cierra tus ojos.